Bueno, muy buenas noches de parte de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Les agradecemos a todos por la participación en esta charla con el tema Generalidades de Bienestar Animal. La misma va a ser impartida por el doctor Luis Guillermo Hernández Sánchez de la Veterinaria Ramírez, a quien le agradecemos por su aporte, por la participación, y les doy el pase. No, muchas gracias a ustedes más bien por la invitación, ¿verdad? Para nosotros es un placer poder servirles a todos ustedes y que esta charla nos ayude un poquito, al menos a entender mejor la situación con los nuevos miembros de la familia, ¿verdad? Porque ahora realmente ellos se han convertido en un miembro más de la familia y no solamente una simple mascota, ¿verdad? Entonces, ustedes me dan pie para iniciar cuando tengan gusto. Puedes iniciar, muchísimas gracias. Perfecto, gracias. Bueno, como ya me dijo la compañera, mi nombre es Luis Guillermo Hernández Sánchez, yo soy médico veterinario graduado de la Universidad Nacional. Tengo ya 4 años de ejercer como profesional y más o menos unos 10 a 12 años de estar trabajando con lo que respecta a mascotas de tanto perros, gatos, que es lo más común que manejamos, también especies silvestres y un poquitito de especies mayores. Entonces, para iniciar, vamos a darle siguiente, por favor. Vamos a abarcar ciertos tópicos en esta pequeña charla, ¿verdad? Que va a ser más o menos un poquito hablar lo que es tenencia responsable, cuidados básicos, evitar accidentes, ¿verdad? Con nuestras mascotas y unas cuantas recomendaciones en cuanto a lo que es la parte de bienestar. Entonces, en la siguiente diapositiva vamos a ver un poquito a qué se refiere bienestar animal. Básicamente es cumplir con estas 5 libertades. ¿Qué implica esto? Que un animalito tiene que ser libre de hambre y de sed. Esto implica que tenemos que tenerlos siempre con buena alimentación, que nunca estén con una tacita vacía sin agua, no abandonarlos fuera de la casa. Básicamente ellos ocupan siempre estar con su buena alimentación y una buena fuente de agua, ¿verdad? El consumo de agua en ellos es imprescindible, es muy indispensable, perdón, más que todo por el hecho de que ellos van a regular mucho de su función fisiológica a través del consumo de una buena alimentación y del consumo adecuado de agua. Entonces, para que ellos sean libres de tener este adecuado consumo, nosotros lo que ocupamos es cumplir con eso. Va a depender mucho, ¿verdad? Porque yo no le puedo decir a una persona que solo el mejor alimento que hay en el mercado es el que le pueden dar a su mascota. Realmente va a depender mucho de la situación económica, ¿verdad? Actualmente sabemos que no todo el mundo va a poder brindar el mejor alimento a su mascota. Sin embargo, lo más importante es que podamos cumplir con esa necesidad. Un animal tiene que ser libre de incomodidad. ¿A qué nos referimos con libre de incomodidad? Realmente la mayoría de animalitos en una casa casi que viven mejor que una persona y nosotros lo que buscamos es que ellos no tengan ningún tipo de molestia. A veces nosotros percibimos que los animalitos se sienten incómodos con las tormentas, con lo que son juegos de pólvora. Por ejemplo, ahorita con lo que fue la Diana para la celebración del día de San Rafael, que muchos perritos sufren de este tipo de miedo. Y realmente es algo que se escapa de nuestras manos. Sin embargo, nosotros como propietarios lo que tenemos que cumplir es con un lugar donde ellos puedan verse amparados por nosotros, ¿verdad? Que ellos tengan una casita, un lugar donde tal vez no sufran tanto de esta contaminación sónica que realmente va a causar un problema en ellos, que por ahí sería más que todo las incomodidades principales en ellos, ¿verdad? Obviamente, qué sé yo, si pasamos por una zona que de alto movimiento, alto tránsito, buses, el sonido, digamos, de los pitos, todo ese tipo de cosillas tienden a incomodarlos a ellos mucho, hablando principalmente en perros y mucho más aún en gatos, ¿verdad? Que los gatos son muy asustadizos, entonces son cositas que hay que tomar en cuenta. Libres de lesiones, hablamos en este caso, por ejemplo, cuando los animalitos sufren de mordidas de otros perros, que tal vez se laceran las patitas por sacarlos a caminar a horas muy calientes del día, que tal vez se golpearon o intentaron escaparse. Hemos tenido casos de pacientes que llegan acá porque por un trueno o por un movimiento muy fuerte de luz, al final lo que ocasionó fue, gracias Juanca, lo que ocasionó fue que el perrito saliera corriendo y atravesara una ventana o una puerta de vidrio y tuviera múltiples lesiones, ¿verdad? Laceraciones en este tipo cortantes o inclusive punzantes, que realmente eso es bastante importante.
también tenemos que hablar, libres de lesiones, es la recomendación de una evaluación constante. Al menos nosotros como médicos, la gran mayoría recomendamos lo que son evaluaciones cada 6 meses. Nosotros hablamos de vacunaciones anuales, que en esa vacunación anual se hace un chequeo general del paciente, en la cual nosotros nos podemos dar cuenta de múltiples enfermedades que puede estar aquejando a nuestra mascota, y además un seguimiento adicional, ¿verdad? Entonces, a lo largo de un año, nosotros podamos ver a ese paciente al menos 2 veces. La gran mayoría de propietarios lo hacen así, ¿verdad? Hay otros que tal vez llegan una vez al año con la vacunita anual y de vez en cuando que pasa algo, pero sí es importante que cumplamos con esto. Libre de miedo y angustia. Realmente un perrito que pase fuera de una casa, amarrado, encerrado en un espacio muy pequeño, donde va a estar con comidas añejas, con, digamos, las jaulas sucias, donde ellos mismos orinan y defecan y se pasan embarrando, con el agua, digamos, contaminada, todo este tipo de cositas no es adecuado que un paciente lo viva, ¿verdad? Un perrito, un animalito tiene que estar en las mejores condiciones. Yo siempre digo a los propietarios que se pongan en lugar de un perrito, ¿verdad? A veces yo les pongo como ejemplo que no es adecuado que un paciente tenga la comida todo el día servida en un mismo plato, por el hecho de que a mí me sirven una comida a cierta hora, yo no voy a esperar 3, 4 horas después de que se le pararon las moscas, las hormigas y todo para venir a comer, ¿verdad? Lo mismo pasa con ellos, ¿verdad? Lo mismo con lo que es la cuestión del agua. Y la otra libertad, la quinta, para terminar con esta parte, sería la libertad de expresar un comportamiento normal. Muchas veces perritos que pasan amarrados o que pasan encerrados o confinados a un lugar muy pequeño tienden a sufrir trastornos de comportamiento, y la gente a veces piensa que el perro es agresivo, que el perro es muy cochino, que el perro es muy bravo, y realmente esto está asociado a que ellos no tienen chance de comportarse normal. O sea, un perro tiene que ser libre de poder correr si quiere correr, de poder ladrar si quiere ladrar, de poder qué sé yo, jugar con uno o con un juguete si quiere hacerlo, y muchas veces el restringir los espacios o restringir ese tipo de ambiente hace que ellos se sientan así. Mejor ejemplo ahorita actualmente es la pandemia, y todos nosotros de alguna u otra manera nos hemos visto confinados en un espacio reducido con personas que a pesar de ser familia hay encontronazos muchas veces, y también nos damos cuenta de lo difícil que es no poder desarrollar un comportamiento normal. Lo mismo ocurre con ellos, ¿verdad? Entonces sí es muy importante que nosotros como seres humanos y seres pensantes analicemos muchas situaciones. Si realmente mi mascota tiene estas 5 libertades, si hablamos de estas 5 libertades, son cumplidas en nuestras mascotas, estamos hablando de que estamos teniendo un animal que está teniendo un buen bienestar. Siguiente, por favor. Entonces, básicamente ya un poquito lo había mencionado, pero ¿cuáles serían los cuidados básicos? Vacunaciones, que las vacunaciones desde cachorro, al menos de lo que son protocolos de vacunación van a variar dependiendo de la veterinaria. Sin embargo, en el caso nuestro, acá en Veterinaria Ramírez, tenemos un protocolo que implica vacuna puppy, vacuna múltiple, un refuerzo de vacuna múltiple, una yardia, un refuerzo de yardia, una vacuna bordetela, un refuerzo de bordetela y por último la rabia. En total son 8 vacunitas con las cuales nosotros logramos abarcar la mayoría de enfermedades que aquejan a nuestros pacientes. Eso en lo que respecta a perritos, ¿verdad? Y en lo que respecta a gatos, básicamente está asociado a lo que es la triple felina, un refuerzo de la triple felina, leucemia, refuerzo de la leucemia y la rabia. Previo a lo que es la primera leucemia, hacemos el test de SIDA y leucemia, que es una enfermedad, son enfermedades muy comunes que aquejan a nuestros gatitos y que realmente, digamos, en este caso lo que hacemos es descartar que ellos estén presentando la enfermedad para poder de alguna u otra manera aconsejar mejor al cliente y que ellos tengan una buena decisión en cuanto a sus mascotas. Lo que hablábamos de los seguimientos, ¿verdad? Con nuestros pacientes, a pesar de que sean perritos que se vean sanos, siempre es bueno un chequeo general anual que nos permita ver cómo está eso, ¿verdad? Eso abarca exámenes de sangre, ultrasonidos, radiografías. Hemos tenido pacientes que llegan acá con 15 años y la gente nos dice, es que nunca se había enfermado de nada. Y resulta que hacemos exámenes y es un paciente que tal vez toda su vida padeció de un problema renal y se van dando cuenta ya al final de sus días, cuando ya realmente cuesta mucho poder hacer algo por ellos, ¿verdad? O en otras ocasiones también son pacientitos que de la noche a la mañana se pusieron mal y resulta que hacemos un ultrasonido y nos damos cuenta que tiene un tumor en el vaso, en el hígado, que son órganos muy importantes y si hubiese habido un control
posiblemente hubiéramos tenido una mejor opción para ese paciente, ¿verdad? Luego lo que es el control de pulgas, garrapatas, mosquitos, para eso tenemos múltiples opciones, ¿verdad? Desde lo que es una pipeta, un collar, tenemos también lo que son pastillas actualmente, que es lo mejor que hay ahorita en el mercado por su método de función, ¿verdad? En el caso de pacientitos que tal vez ya sean diagnosticados con algún padecimiento, las medicaciones adecuadas, ¿verdad? Hablar de pacientes, por ejemplo, con hipotiroidismo, pacientes que son diabéticos, pacientes que tienen un problema renal ya crónico, problemas hepáticos. En este caso son pacientes que el día a día de ese paciente va a ser igual que una persona, ¿verdad? En mi caso yo padezco de presión alta y ya tengo que tomar una pastillita todos los días, ¿verdad? Lo mismo ocurre con nuestros pacientes, ¿verdad? Ellos hay que estar muy conscientes de eso. Importantísimo lo que son paseos, el compartir con nuestras mascotas, el realizar los baños adecuados, el estar siempre tocándolos, acariciándolos, darnos cuenta si en algún momento tiene un problema en un oído, si tiene un problemita en un ojo, cómo están los dientitos. Eso es importantísimo. Mucha gente a veces me dice, esta pelotita le apareció ayer que se la sentí. Le digo, ¿y hace cuánto no toca usted el perrito? Y me dice, no, pero yo lo bañé hace 15 días. Entonces significa desde que 15 días atrás que lo bañaron hasta el día de hoy que vienen a consulta, y no tocaron al perro y yo nunca se dieron cuenta que había una masa o alguna lesión. Es importantísimo estar encima de eso, ¿verdad? Yo me guío mucho por el olor. A veces aquí me vacilan mucho porque yo trato de oler las heridas, oler los oídos para detectar alguna posibilidad, alguna infección o algo por el estilo, que es muy importante, ¿verdad? Eso indica que no tengo COVID, que es bastante bueno también, ¿verdad? Entonces, la siguiente, por favor. En este caso también, ¿qué debo hacer? Entonces, porque también como hay leyes o hay situaciones que nos tienden a acuerpar a nosotros como propietarios, en el caso de aplicar una ley de bienestar animal, también tenemos que ser responsables. Cuando tenemos un perro agresivo, tenemos que ser conscientes de que ese perrito no hay una buena convivencia con otros animales, no hay una buena convivencia con otros perros, con otros gatos, inclusive con otras personas. Es sumamente importante de parte de nuestra como propietarios hacer ver esto tanto a otras personas como a otros propietarios de otros perritos, ¿verdad? Igual cuando vienen acá a la veterinaria. Hemos topado casos que nos dicen, no, el perrito no hace nada, no le hace nada al propietario, pero a nosotros sí nos puede morder o nos puede atacar, ¿verdad? Entonces, si yo quiero ser responsable con mi mascota, tengo que saber que tengo un perrito complicado de tratar y un perrito que va a hacerle un posible daño a algún otro paciente. Entonces tenemos que estar muy encima de eso. También con perros que son muy juguetones y son muy grandes. Lamentablemente el perro grande tiende a ser muy tosco para jugar. Y en muchas ocasiones un mal brinco, un juego, un mordisco tal vez sin querer hacer daño puede lastimar a un perrito más pequeño, a un bebé, por ejemplo, a un chiquito pequeño, que de ahí lo que está buscando es jugar. Tampoco es que está siendo un perro agresivo, pero también de nuestra parte nosotros tenemos que ser responsables de que si tenemos un perro muy juguetón o que puede ser muy brusco a la hora de jugar, también tomar eso en cuenta. Ahí hay un chihuahua pequeñito como asustado. Realmente yo siempre le digo a todo mundo, para mí el perro más peligroso es el perro más pequeñito. Y a mí me han mordido muchas veces más chihuahuas que cualquier otro tipo de perro. Entonces también ese tipo de cosas hay que tomarlas en consideración. A veces tenemos un perrito pequeñito y tal vez le empieza a ladrar a un perro grande y el perro grande ataca y es más fácil echarle la culpa al perro grande. Entonces nosotros tenemos también que ser conscientes y responsables de decir, si mi perro es un problema, yo tengo que buscar una solución a ese problema y no ser parte del problema, ¿verdad? En esa otra imagen que pueden ver ahí al perrito café con los dos cachorritos, hay gente que piensa que un perro grande es un perro agresivo y que es un perro que puede lastimar a cualquiera. Sin embargo, aquí hemos tenido clientes, de hecho Max, que es uno de nuestros clientes, es un Rottweiler que pesa 45 kilos, si él se pone de pie es más alto que yo, y es un perro que es súper noble, súper amable con nosotros como médicos y con personal. Con otros perros sí es un poquito más nervioso, sin embargo no es un perro que sea agresivo. Entonces hasta cierto punto hay que saber controlar ese tipo de cosas en nuestras mascotas para poder hablar de un bienestar animal. La siguiente, por favor. Luego, en este caso, ¿cómo evito accidentes? Accidentes de todo tipo. En el caso, por ejemplo, de que yo tenga un perro que yo sé que puede ser escapista o que puede de salirse muy fácilmente, que yo no cuento con las condiciones de mi hogar para que esté totalmente cerrado, de ser un poquito responsable y al menos tenerlo identificado. Hay muchas formas de identificarlo. Actualmente la plaquita es lo más común, en la cual podemos aportar el nombre del paciente, números de teléfono,
Hay unas que son mucho más actualizadas, que es con el código QR, que inclusive se mete toda la información a nivel de internet y podemos inclusive poner si el paciente tiene algún padecimiento, si toma algún medicamento. A veces ocurre que un perrito se pierde y la gente con toda la buena voluntad lo recoge, pero ahí resulta que venía de paso por San Rafael y se lo llevaron para Aguasarcas de San Carlos. Entonces a veces se convierte en una situación muy compleja de cómo recuperar ese animalito, ¿verdad? Y también si la gente lo publica y no aparece el dueño, al final lo llega a adoptar, al final que tenga la mejor opción de vida posible, ¿verdad? Entonces lo ideal sería que en todo caso nosotros pudiéramos recuperar a nuestros pacientes, ¿verdad? Y a nuestros clientes, pero muchas veces los perritos se pierden y lamentablemente sufren un accidente y alguien, como digo, de buena voluntad lo recoge y lo lleva a una veterinaria y resulta que en la veterinaria lo atendieron y ya la gente dice, no, ya este perro no vuelve a tal lugar porque lo dejaron irse solo. Y realmente a veces pasa, como les digo, con situaciones como las bombetas o los truenos, que son situaciones que afectan mucho a ciertas especies o ciertos perritos que buscan y se escapan, a veces se escapan y se pierden y no es culpa de nadie realmente, ¿verdad? Y al final no es irresponsabilidad del propietario, ni mucho menos culpa, digamos, de un trueno, porque al final no hay a quien echarle la culpa. Pero si uno cumple con esta identificación, muchas ocasiones podemos recuperar esa mascota y no tener mayor dificultad. Lo que hablaba con perros agresivos, si nosotros como propietarios sabemos que nuestro perro, nuestra mascota puede ocurrir en algún accidente, de ser responsables y sacarlos a pasear con su respectivo bozal, ¿verdad? Bien amarraditos, ¿verdad? Que no se nos vaya a escapar. Nada hacemos con tenerle un bozal si al final el perro anda suelto, ¿verdad? Sí me he topado en muchas ocasiones que la gente confía mucho en su mascota y sienten que el perro puede andar suelto. Y no hay ningún problema, pero ¿qué pasa si anda otro perro suelto que pueda llegar a atacar? Entonces ahí también es parte de responsabilidad mía como propietario y también del perrito que pueda andar en la calle desgraciadamente sin un dueño y que pueda hacer un daño. Siempre es importantísimo, como para cumplir la parte de las 5 libertades y evitar accidentes, es andar siempre una fuente de agua, una fuente de energía, puede ser la misma comida, galletitas o alguna cosa por el estilo, perritos que los sacamos a pasear, ahora que mucha gente no puede hacer viajes largos o algo por el estilo, o que está haciendo trabajos de la casa, tal vez tienen un poquito más de tiempo disponible para hacer un paseo largo con su perrito. Y es un perrito que nunca en la vida estaba acostumbrado a salir a caminar y resulta que un pronto fue y caminó 3 kilómetros. Entonces siempre es importante hacerlo en horas frescas del día o en horas frescas de la tarde, no buscar zonas calientes. Yo les pongo como ejemplo, si un día quieren salir a pasear con el perro a las 12 de mediodía, háganlo, pero con los pies descalzos, a ver cómo les va. Entonces va a ser una situación que realmente los perritos no están acostumbrados, y si los sacamos a caminar así se van a llenar de ampollas, de lesiones, laceraciones en las patitas y lamentablemente eso causa mucho problema. Esta imagen que dice Color Signals, me pareció muy curiosa, me puse a leer un poquitito. Muchos perros son entrenados inclusive, ¿verdad? Entonces eso es parte de que ellos cumplen una función en la sociedad. Perros de rescate, perros lazarillos, perros de detección de bombas, detección de drogas, diferentes tipos de perritos que están entrenados se pueden identificar con estos colores. ¿Por qué? Porque ellos son pacientes que no pueden ser tocados o no pueden ser manipulados por una persona ajena. Ellos idealmente deberían ser tratados solamente por la persona que los tiene en entrenamiento. ¿Por qué? No porque el perro pueda ser agresivo ni mucho menos, sino porque ellos tienen que estar enfocados en su trabajo. En este caso son perros de trabajo. Esto no significa que sean perros que se maltraten ni mucho menos, ¿verdad? Ellos simple y sencillamente tienen un chip diferente con el cual tienen que trabajar y cumplen una función. Ahora con lo que es la tecnología, dichosamente nos permite tener cámaras o tener un montón de formas de estar al tanto de nuestras mascotas, inclusive de evitar que cometan algún tipo de travesura, ¿verdad? Gente que tiene cámara en un cuarto o en un espacio donde el perrito va a estar y lo puede estar vigilando, se les puede hablar, se les puede mandar un mensajito, se les puede inclusive ahora hay cosas, ¿verdad? Que se les puede dar la comida a cierta hora específicamente, o se les puede poner el agua en cierto momento. Entonces es una gran facilidad que tenemos actualmente con lo que es la parte de tecnología, pero es importante tomarlo en cuenta. La siguiente, por favor. En la parte de recomendaciones, entonces volvemos a lo mismo. El amor que la mascota nos da a nosotros es el mismo que ellos tienen que recibir de nosotros, ¿verdad? Entonces,
es importantísimo, como ya les decía, cumplir esas 5 libertades que permitan que el animalito tenga una vida lo más feliz posible, ¿verdad? En la parte ecológica, actualmente hay mucho problema con lo que es las heces en las calles. De hecho, me llama mucho la atención. San Rafael es un pueblo que tiene bastante control sobre eso. He visto bastantes rótulos y eso me agrada mucho, ¿verdad? A veces la gente piensa, guácala, que una caquilla ahí botada. No es una caquilla solamente. Realmente esto es un foco de infección, tanto para otros perritos, otros animalitos, otras mascotas, como para nosotros mismos. Aquí no le ha pasado que va caminando por una acera y sin darse cuenta majó unas heces y llegó a la casa y dejó todo hediondísimo. Al final uno puede limpiar y hacer todo, pero si lamentablemente esas heces estaban contaminadas con alguna enfermedad, de que inclusive puede llegar a ser zoonótica, como lo es la yardia, y nos podemos contaminar, ¿verdad? Entonces sí es importante tomar en consideración todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que nosotros seamos responsables con eso. Nada nos cuesta andar una bolsita, una palita, recoger las heces y ir y botarlas en nuestra propia casa, o si hay algún basurerito ahí municipal, ponerla ahí en una bolsita de manera adecuada para evitar la contaminación ambiental, ¿verdad? Siempre es importante, como les decía, de evitar actos de vandalismo. Mucha gente a veces, con tal de sacar un animalito que creen que está en una mala condición de una casa, pueden llegar a romper un vidrio, ofender a las personas, tratar de sacar el perro de la mejor manera, inclusive hacer daños en una casa, que eso es realmente no tiene ni pies ni cabeza, ¿verdad? Es sumamente importante que nosotros sepamos a quién acudir en caso de una situación de estas. No es porque yo veo un animalito mal en una casa, simplemente voy a ir y voy a tratar mal al dueño, o lo voy a sacar de la casa, o voy a intentar robarme ese perro para que esté en mejores condiciones. No, realmente hay que saber a quién poner, contra quién poner una denuncia, cómo poner una denuncia. Eso es sumamente importante. Volvemos a lo mismo en las recomendaciones, las 5 libertades, cumplirlas al dedillo lo más que se pueda, ¿verdad? Para nosotros lograr una mejor convivencia con nuestras mascotas. Y al fin y al cabo lo que tenemos que saber es que ellos, como les decía al inicio de la presentación, no son solo un perrito más o un gatito más, sino que es un miembro más de la familia, ¿verdad? La siguiente, por favor. Ahora sí, vamos a entrar un poquito en lo que es el tema ya propiamente del bienestar animal. Entonces, como dice ahí la presentación, ¿qué casos atiende cada institución? Entonces, según SENASA, afirma que hay un desconocimiento de la población. ¿En qué sentido? Que la gente a veces no sabe a quién dirigir una denuncia o a quién hacerle esto. Y básicamente la gente habla de una ley de bienestar animal y muchas ocasiones ni siquiera la hemos leído completa o sabemos qué dice. ¿Por qué? Porque a veces es un poco tedioso ponerse a leer la parte gruesa de la ley como tal, ¿verdad? Entonces a veces nada más con lo que me dijo el vecino o lo que escuché por ahí o lo que dijeron en las noticias, creemos que ya con eso sabemos todo y al final no sabemos a quién acudir en caso de una situación. Entonces sí es importante conocer a quién entrar, ¿verdad? Entonces en la siguiente diapositiva vamos a ver que habla, digamos, en qué casos son los que atiende SENASA. Entonces SENASA se encarga más que todo de la tenencia responsable. Hablando de la ley de bienestar animal, no solamente abarca lo que son perros y gatos, ¿verdad? Sino que abarca en sí en general todos los animalitos, ¿verdad? Entonces, en caso de SENASA, uno puede hacer denuncias en caso de animales que no cuenten con las condiciones de bienestar animal básicas. En este caso hablábamos de las 5 libertades. Ellos más que todo mencionan lo que son 24 horas, el agua de las 24 horas, la comida, la atención veterinaria, un lugar seguro y resguardado, las inclemencias del tiempo, etcétera. Básicamente ahí vemos que en eso que ellos reducen, básicamente cumplimos con esas 5 libertades que mencionamos al inicio, ¿verdad? En caso de criaderos ilegales, criaderos no solamente de perritos, sino que también de gatos, animalitos que a veces también tienen mucho problema, que son los gallos, ¿verdad? Yo me acuerdo cuando yo estaba chiquitillo, había mucha gallera por aquí en San Rafael y por alrededores, en las cuales había mucha insalubridad, ¿verdad? En caso de mordeduras, por ejemplo, a veces la gente a mí viene y me dice, es que el perro mordió a mi vecino y ya mi vecino lo quiere matar. ¿Qué podemos hacer? ¿Lo podemos dormir? Realmente en estos casos primero hay que hacer todo un estudio, ¿verdad? Hay una parte de etología canina o en caso de gatos, etología felina también, que se basa mucho en el comportamiento de por qué ese perro se comportó así, por qué mordió, por qué atacó. No es simple sencillamente decir es un perro agresivo y lo voy a dormir. No es una opción, ¿verdad? La opción principal es tratar de volver a
hacer un análisis profundo de por qué el perro es así, ver si se puede hacer alguna especie de tratamiento, ¿verdad? Ver si se puede reintegrar a una sociedad y en el mejor de los casos de buscarle una casa cuna, una nueva casa, un nuevo hogar, un adoptante que cumpla con las necesidades. Hay situaciones en las cuales esto se convierte en una situación muy difícil. ¿Por qué? Porque son perros que realmente son agresivos con otros animales, pero con las personas son súper nobles. Entonces se busca de alguna manera una persona que pueda cumplir con los requisitos que ocupa este perrito o este nuevo animal para poder integrarse nuevamente a una sociedad, ¿verdad? Perros agresivos, ahí ya lo estaba mencionando, acumuladores. Tenemos casos de muchas personas que creen que agarrar un animalito de la calle y llevarlo a la casa, darle agua y comida es más que suficiente, y realmente tienen 6, 7, 8, 20 perros, 20 gatos, los cuales ni desparasitaciones, ni vacunas al día, ni una visita al veterinario programada. Entonces realmente en este punto nos estamos convirtiendo en personas que en lugar de hacerle un bien al animalito, más bien lo estamos confinando a una situación inadecuada. Muchas veces este tipo de personas tienen 20 gatos y buscan el alimento más barato, buscan de alguna manera la arena más barata, y al final son animalitos que van a sufrir de problemas digestivos, de problemas de nutrición, de problemas, digamos, de higiene. Entonces al final, por buscar una solución, al final nos complicamos nosotros mismos, ¿verdad? Entonces muchas veces la parte del rescate animal es muy aplaudible, ¿verdad? Sin embargo, no tenemos que caer en el error de convertirnos en acumuladores en este caso. Propietarios que no recogen las excretas de su mascota, generalmente aquí es un poco complicado, porque llamar al SENASA porque mi vecino llegó y no recogió las caquitas del perro, va a estar como difícil que ellos vengan a hacer una investigación. Sin embargo, ahí volvemos a lo mismo, eso es una parte de ética, ¿verdad? Nosotros como seres humanos, realmente no nos gustaría vivir en una casa llena de excretas por todo lado. ¿Qué hacemos nosotros? Simplemente recogemos, nada nos cuesta, ¿verdad? No es posible que las personas tengan que acudir a una multa o algo por el estilo para que podamos, digamos, acatar una situación de estas, que es algo muchas veces de sentido común, ¿verdad? La negligencia, ¿a qué me refiero? ¿O a qué se refieren ellos? Principalmente animalitos que tal vez han estado en muy malas condiciones, sin alimentación, sin agua, sin comida, 3, 4 días, el perrito con diarreas, con vómito, y llegan a la consulta y dicen, es que tiene como 15 días de estar así, yo no sé qué será. Y tal vez llega aquí, ya el perrito en muy malas condiciones, ya con un problema renal, un problema hepático, ya con anemia, y ya en un punto en el cual uno como médico veterinario está con las manos atadas, sinceramente, ya no hay mucho que hacer, ya no podemos actuar. Y lamentablemente para el propietario es más fácil decir, fue culpa de usted que no supo qué hacer, y no culpa mía por no haber acudido a tiempo, ¿verdad? Sin embargo, este tipo de cosas a veces nosotros como sociedad, ¿verdad? Y como pueblo podemos acatar, ¿verdad? Y hay casos de casos, ¿verdad? Hay mucha gente que tiene la solución para todo, pero cuando le tocan el bolsillo, no, es que yo no sé qué hacer, ¿verdad? Entonces, también tenemos que saber cuándo y por qué denunciar, no simplemente decir, mi vecino no cumple con esto, la persona del frente no tiene esto, su perrito, entonces lo voy a denunciar, porque realmente si yo denuncio, pues me puedo hacer cargo de ese caso, está bien, pero no voy yo a denunciar algo que tal vez yo no pueda acudir a esas necesidades, ¿verdad? La siguiente, por favor. En el caso del OIJ, aquí principalmente, o digamos lo que es la parte de policía, se va a encargar de lo que es crueldad animal. Crueldad animal podemos catalogar lo que son mutilaciones de animales, tal vez gente inescrupulosa que de alguna u otra manera de un machetazo le pueden cortar la patita a un animal, golpearlo en la cabeza. Me ha tocado ver casos terribles de machetazos, digamos, a nivel de la cara, en la cual se desprende un segmento total de la nariz, ¿verdad? El perrito, orejas mutiladas, todo este tipo de lesiones que en muchas ocasiones se hace más que todo por maltrato, simplemente porque no hay educación, sinceramente. O sea, ya para que uno tenga la mente para hacer una situación de estas, ya no hay que tener mucho sentido en esta vida, ¿verdad? Envenenamientos que ocurren montones, a veces son por animalitos, digamos los sapos, que son los más comunes, pero también ocurre gente que le molesta al gato que pasó por encima del techo y le tiran alguna pastilla o le tiran alguna cosilla en la comida, y lamentablemente el animalito busca subsistir, busca su alimentación y termina ahí enfermito,
hay gente que acata a llevarlos al veterinario, y hay otros que dicen, no, dejémoslo morir, después si no hay nada que hacer, y al final mueren. Si ustedes saben o si ustedes conocen de alguien que haga este tipo de situaciones, sepan lo que lo pueden denunciar, ¿verdad? Eso es totalmente reprochable. Lo que involucra muerte de animales en forma intencional, a veces mucha gente dice, ese perro todos los días viene y me orina la columna de la casa, voy a ver qué hago, o lo envenenan, o le dan un golpe, o ocasionan alguna lesión que atente contra la vida de la mascota, y realmente hay muchas otras formas de solucionar eso, ¿verdad? Si me molesta que un perrito ande por ahí, hay muchas asociaciones que ahorita se encargan de recoger animales de la calle. Simple y sencillamente puedo llegar y decirle a alguna asociación, vaya, yo me encargo de castrar a este animalito mientras ustedes le busquen casa, o yo me encargo de hacer algún bien por el animal para que ustedes busquen quién lo adopte, o al final adoptarlos ustedes mismos. Realmente, les soy muy sincero, la persona que adopta un animal tiene ganado el cielo. Eso es muy sencillo, ¿verdad? Los animales agradecen tanto el amor que uno les da que es importantísimo, ¿verdad? Peleas entre animales, generalmente perros o gallos, que era lo que les mencionaba anteriormente. Si usted conoce a algún vecino que tenga un perro y que tenga otros perritos ahí, que los tenga más que todo como para sparring, que llaman, ¿verdad? Que es como entrenamiento de perros agresivos tipo Rottweiler, Pitbull, American Stafford, todo este tipo de perros que desgraciadamente se convirtieron en una raza que todo el mundo sataniza, ¿verdad? Hasta cierto punto, y creen que todos los perros de esta raza son malos. Mi mamá es el más claro ejemplo, ¿verdad? Ella dice que esos animales son malos, y cuando conoció 2 que 3 que son un amor, ya ella cambió de pensar, ¿verdad? Sin embargo, es muy importante también saber a qué nos estamos enfrentando, ¿verdad? Cuando tenemos un animal de estos. Es una raza que desgraciadamente fue creada para peleas, y ellos tienen ya un chip instaurado que solo para eso van a servir. Pero sí hay formas de cambiarlo, hay muchas formas de cambiarlo, y eso está también en el comportamiento de nosotros como humanos, ¿verdad? Las peleas de gallo igual, ustedes saben que a nivel nacional hay mucha situación de este tipo. Aquí no es tan común, pienso yo, ¿verdad? Últimamente, pero en México inclusive es un deporte, y son cosas que el que ve este tipo de situaciones como un deporte no tiene sentido, ¿verdad? Actos sexuales con animales, realmente esto se da mucho en personas indigentes que desgraciadamente ven en sus animalitos una pareja y sufren violaciones o mutilaciones inclusive, que también eso es un acto totalmente reprochable. Quemaduras, lesiones que causen sufrimiento, dolor intenso. En este caso hay casos, hay gente que les echa agua hirviendo a un perro porque le está estorbando, porque se echó a dormir en el corredor de la casa. Volvíamos a la misma historia de los machetazos, ¿verdad? Todo este tipo de cosas no es para nada aceptable en una sociedad como la nuestra, y realmente lo que tenemos que hacer es saber a quién acudir en estos casos. La siguiente, por favor. En lo que requiera la fiscalía, más que todo abandono de animales en vías públicas o robo de animales, este tipo de situaciones se da mucho en las romerías en Cartago. Cartago tiene mucho problema con este tipo de situación, ¿verdad? La gente va con su perrito a la romería y de pronto a otro se le soltó la cadena y el perrito desapareció. Y ya no lo encontré. Y después de una romería en Cartago aparecen 100, 200, 300 perros más. Yo me acuerdo cuando yo estaba pequeñito, yo toda la vida he sido aquí de San Rafael, había mucho animalito en la calle. Dichosamente ahorita es muy poco el animal que uno ve callejero, y la gran mayoría de perritos que ve uno por la calle tienen dueño, ¿verdad? Tal vez usted dice, es un perrillo que anda ahí suelto, pero yo sé quién es el dueño. Eso antes no pasaba, ¿verdad? Antes había mucho animalito que venían de otras comunidades aledañas y venían a dejar el perro tirado aquí, ¿verdad? O igual se va la gente de una zona muy rural a dejar los perritos botados porque tal vez la perrita quedó embarazada. Entonces al final volvemos a lo mismo, el bienestar animal que es. Si yo no quiero una perrita que me ande dejando perros por todo lado, y mejor la castro. Me sale mucho más barato que después tener que ir a dejarla botada con sus crías y sabiendo de qué les puede beneficiar a ellos o cómo les va a ir, ¿verdad? Y el robo de animales de igual. Y ahora desgraciadamente la gente o los que se encargan de hacer este tipo de fechorías saben que un familiar está dispuesto a dar hasta lo último por un animalito, ¿verdad? Inclusive si tienen que vender la casa o vender el carro, lo que sea, y muchas veces se convierte en una forma de extorsión, ¿verdad? Y se roban un perrito y empiezan a ofrecer recompensas, en el mejor de los casos, que el perrito pueda aparecer, o simplemente se lo roban porque el perro es muy bonito y son muy caros y yo no lo puedo comprar.
Entonces generalmente se da robo de animales de raza principalmente, pero realmente sea de raza o sea un zaguatito, todos tienen un valor, ¿verdad? Y ese valor lo da el amor que ellos nos brindan, ¿verdad? La siguiente, por favor. En este caso el SINAC y el MINADE se encargan más que todo de la parte de vida silvestre. En este caso plaga de palomas, zanates, otras aves silvestres. Eso ocurre mucho, digamos, en las iglesias. Yo me acuerdo chiquillo, cuando uno iba a la iglesia ahí de Heredia, a la central, de que a uno le daban bolsitas de maíz y toda la cosa, y usted empezaba a echarles y desgraciadamente, por más bonitos que sean las aves, se convierte en una plaga y dañan la infraestructura y todo. Pero de ahí hay un control biológico que se da a nivel de esto, ¿verdad? Que son ciertos otros tipos de aves, perdón, que son carroñeras o rapaces más bien, perdón, que se encargan de controlar esta plaga. Desgraciadamente la contaminación sónica, la contaminación, digamos, de humos y todo ese tipo de cosas hacen que este tipo de especies viajen y no tengan un chance como de generar ese control biológico. Entonces desgraciadamente se convierte en un problema para la sociedad. Gente que vende por internet diferentes animales, principalmente, digamos, silvestres, iguanas, loras, serpientes, de eso se ha convertido en un tráfico. Lamentablemente, muchas personas con tal de tener un animalito diferente caen en el juego de querer adquirir un animalito, lo principalmente son como las loras. Las iguanas ahora se están criando de forma en cautiverio, por decirlo de alguna manera. Sin embargo, igual, la tenencia de este tipo de animales implica un mayor conocimiento de todo lo que es el comportamiento, la alimentación, dietas, etcétera, que muchas veces la gran mayoría de personas desconocen. Entonces, tienen un animalito en muy malas condiciones y él realmente está sufriendo, ¿verdad? Murciélagos en las casas, esto principalmente cuando hay plagas, también animales silvestres atropellados. Realmente, en muchas ocasiones, la Universidad Nacional tiene un programa de ayuda a vida silvestre que se encarga, digamos, de este tipo de animalitos cuando aún están con vida, ¿verdad? Y tratan de ayudar lo más que se pueda. En lo que es vida silvestre a veces es un poquito complejo porque no todos los médicos conocemos hasta cierto punto la totalidad del cómo y cuándo y por qué actuar en casos de este tipo de animales. Entonces sí es importante conseguir un especialista en el ámbito, ¿verdad? Lo que son serpientes, cocodrilos y pichones también, mapaches, pisotes, zorros en edificios. Yo creo que aquí más de uno se ha encontrado en el patio de la casa comiendo guayabas algún zorro pelón, ¿verdad? Esos son tipos de animalillos que uno ve muy comúnmente. Aquí en San Rafael me ha tocado ver zorros de monte cruzando, digamos, zonas del río por la iglesia de San Josecito. Entonces es curioso ver cómo nosotros nos estamos metiendo en un ambiente en el cual estamos sacando de su propio ambiente, valga la redundancia, a este tipo de animales, ¿verdad? Entonces a veces uno hace una denuncia de este tipo de cosas y al final los culpables somos nosotros mismos, ¿verdad? La siguiente, por favor. Y ya más o menos para ir terminando, lo que es el 911, uno puede llamar, sin embargo ellos se encargan de redirigir a quienes nos pueden de alguna u otra manera ayudar. ¿En qué casos? Principalmente animales atrapados, ya sea en una zanja, en huecos hondos, ¿verdad? Animales que se suben a árboles o a techos, ¿verdad? Animalitos que están siendo agredidos, uno puede llamar y ellos se encargan de redirigir. Animales que andan deambulando por la calle. Aquí San Rafael ya lo he visto en la página de Barracos, que en múltiples ocasiones anda un caballo suelto aquí por el calle Hernández o anda un caballo suelto aquí por calle Manzanos. Entonces realmente es algo que aún es muy común por acá. No en zona, digamos, más de ciudad, pero todavía San Rafael se luce con ese tipo de animalitos en la calle, ¿verdad? Entonces a veces uno no sabe a quién llamar, no sabe qué hacer. Esta es una muy buena opción. Y en el caso de las municipalidades, que a veces la gente dice, ¿por qué la municipalidad no hace esto? ¿Por qué la municipalidad no hace lo otro? Realmente a veces ellos están un poco atados de manos, ¿verdad? Entonces ya a ellos les toca la parte fea, ¿verdad? Recoger animalitos muertos de las carreteras o encargarse de alguna manera de perros callejeros. Yo ahorita estoy con una asociación, un compañero, un colega, Medrano, Luis Ángel Medrano, que él tiene una asociación que se llama Narime, si la pueden buscar en Facebook o en Instagram, que es una asociación que busca, sin fines de lucro, encargarse de los animalitos de la calle, ¿verdad? Estamos viendo a ver cómo logramos, él está ahorita en la parte de Liberia principalmente, pero estamos viendo a ver cómo logramos ampliar esto a lo que es de todo el GAM y ojalá a nivel país, ¿verdad? De alguna manera,
en la cual las municipalidades aporten una parte de lo que es el presupuesto que implica para esto, ¿verdad? Para la atención de perros callejeros, que básicamente es castrar y liberar, ¿verdad? Básicamente eso es lo que se convierte. Al final lo que queremos hacer es como un control de lo que podría convertirse en algún momento en una plaga, ¿verdad? La siguiente. Entonces ya en la parte, digamos, de la charla, ya estaría yo terminando. Si alguien tiene alguna consulta o alguna preguntita, con muchísimo gusto estaría para servirles. Doctor, como para ir ya adelantando, mientras algunos nos hacen alguna consulta, si la tienen, agradecerle por este espacio, por la participación y agradecer a la veterinaria Ramírez por la anuencia de poder participar y apoyar. No, de verdad que más bien muchísimas gracias a ustedes por tomarnos en cuenta, ¿verdad? Para nosotros es un placer, como siempre, poder brindar un poquito de ayuda en lo que significa esto tan importante para nosotros. La verdad que nosotros desde que nos metemos en la carrera, sabemos que la idea es ayudar lo más que se pueda, ¿verdad? En lo que esté en nuestras manos y si puede ser a través de una cámara como se permite ahora o ya sea presencialmente acá con nosotros, la verdad que estamos para servirles y con todo el gusto para lo que nos ocupen, de verdad. Bueno, muchísimas gracias nuevamente al doctor Luis Guillermo Hernández por este espacio, por esta charla que creo que fue de bastante provecho para todos. Y agradecerles a todos los que nos están siguiendo por la plataforma de Zoom y mediante la transmisión en vivo de Facebook por la página de la Municipalidad de San Rafael de Heredia. Muy buenas noches. Muchas gracias.